Buenos días, queridos hermanos. Es una alegría muy grande poder estar nuevamente reunidos en esta forma online, ¿sí? En esta reunión nuevamente para poder adorar a nuestro Señor, para poder orar juntos, pero también para poder escuchar de su palabra. Es tal vez un poco difícil imaginarse una forma congregacional en este medio, tal vez no viendo a nuestros hermanos, no estando todos juntos, pero de igual forma es hermoso saber que en este mismo momento muchos hermanos de nuestra congregación local están viendo esta reunión al mismo tiempo que nosotros, están participando de las oraciones, están participando del momento de alabanza y también poder estar escuchando todos juntos la palabra de Dios. Es por eso que motivamos para que estas transmisiones, estas reuniones las puedan ver en el horario que son publicadas, en este caso esta reunión a las 10 de la mañana, porque aunque no estamos todos juntos, se siente el amor fraternal en nuestros corazones al saber que todos los hermanos podemos estar disfrutando en el mismo momento de esta actividad. Y queremos agradecerle primeramente al Señor por eso. Por eso vamos a comenzar con una palabra de oración. Te damos muchas gracias, nuestro Dios, porque nos permites reunirnos una vez más a la distancia en los cuerpos, pero sí en la cercanía de los corazones, para poder alabarte, Padre, para poder darte gloria y honra y para poder escuchar de tu santa palabra. Bendice esta actividad, bendice al hermano que está encargado de dirigirnos en las alabanzas, también a los hermanos que han preparado la participación musical y también al hermano que has preparado para que pueda darnos la palabra en este día para cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos que bendigas a cada uno de los hermanos en cada uno de los lugares en los que están, que bendigan a las familias de cada uno de ellos, Padre. Bendice toda la situación en la que estamos viviendo y que no se los olvide nunca que tú tienes que ser el centro en todas nuestras cosas, Padre. Te pedimos que nos bendigas en el resto de esta reunión y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tener ahora un momento de alabanza. Leía un versículo en Salmo 149, ¿sí? Versículo 1 dice: Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. ¿Sí? Estamos en este momento congregados y qué hermoso es poder cantar al Señor, alabadle por todo lo que Él hace y hará. Tenemos este momento de canto. El peso de nuestra
Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Gracias a nuestro Señor Jesucristo es por el que estamos hoy aquí, reunidos a su nombre. Gracias a esa cruz en donde Él dio su vida por cada uno de nosotros.
Ya nos disponemos a escuchar de la palabra del Señor. El tema general para este mes de mayo es consejos para el desarrollo de la vida cristiana, teniendo como texto base el de 2 Corintios, capítulo 13, versículo 11, que dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y en esta mañana tenemos a nuestro hermano Pablo López, quien va a ser el encargado en traernos la palabra del Señor con el tema perfeccionándoos en el Señor. Vamos a tener una palabra de oración antes de dejar a nuestro hermano Pablo. Padre, te damos gracias porque te hemos podido alabar, te hemos podido orar a tu nombre, Padre, ahora, pero también te damos gracias porque ahora podemos escuchar de tu palabra. Bendice a Pablo en todo lo que has puesto en su corazón para poder expresarlo a cada uno de nosotros, Padre. Bendícenos, guárdanos y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dejamos entonces el lugar a nuestro hermano para escuchar de la palabra de Dios. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Nuevamente tenemos la posibilidad por los medios de la tecnología de compartir la palabra de Dios, de poder escuchar lo que Él quiere hablar a cada uno de nuestros corazones. Ya estamos comenzando el mes de mayo. Esta cuarentena que arrancó por allí el 20 de marzo, recorrió todo abril y ahora nos presenta el desafío de poder seguir utilizando los medios para poder comunicar y compartir la palabra de Dios, como tantos hermanos lo están haciendo a lo largo de estos más de 40 días ya de aislamiento obligatorio. En el mes de mayo vamos a estar mirando, basados en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 11, el tema consejos para el desarrollo de la vida cristiana. Por eso vamos a ir directamente a la palabra de Dios, allí en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, en el último capítulo, ya que justamente este versículo 11 va a ser el comienzo de la despedida del apóstol Pablo de los hermanos que se reunían en Corinto. Así que vamos a segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 11, donde la palabra de Dios dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Cada domingo de este mes, si el Señor así lo permite, vamos a estar mirando un ítem de cada uno de los consejos que el apóstol Pablo, que Dios mismo, por medio del apóstol Pablo, le da a los hermanos en Corinto, y que hoy la palabra de Dios lo extiende también a los hermanos en Pilar. Por eso qué bueno es poder comenzar el día de hoy entonces con el segundo ítem que encontramos aquí, que es perfeccionaos. Cuando muchas veces usamos la palabra perfección, decimos que bueno, perfección, nadie es perfecto, es una de las frases que escuchamos a menudo. Sin embargo, aparece muchas veces en la palabra de Dios la palabra perfecto. Claro, ¿cómo llega a nosotros esta palabra? A veces nos preguntamos y a veces nosotros quedamos con la idea de que aquello que es perfecto es aquello que no tiene ningún tipo de equivocación, no tiene ningún tipo de mancha, y está bien, tiene que ver con eso. Pero sin embargo la palabra de Dios va a ir mucho más allá. A nosotros nos llega en el español esta palabra perfección, que es, o perfeccionaos, que es de la palabra perfección, y la palabra perfección originalmente es como si se juntaran tres conceptos diferentes en un mismo término. En primer lugar estaba el término per. Cuando hablamos de per, hablamos de algo que tiene que estar completo. Quiere decir que perfecto entonces comienza con la idea de algo que es completo. En segundo lugar está la parte de fec. La parte de fec nos habla de hacer. Así que ya nos empieza a dar la idea que algo perfecto es algo que hay que hacer completo. Y en tercer lugar, sion, para combinar con toda la palabra perfección, que nos habla de justamente de acción. Así que cuando hablamos de perfección, estamos hablando
de algo que hay que hacer completo, algo que hay que trabajar para completar. Por eso en las Escrituras podemos decir que la palabra perfección es sinónimo de madurez, es sinónimo de aquello que se desarrolla hasta lo máximo. Muchas veces escuchamos que alguien se está preparando para diferentes cuestiones en lo que es su actividad laboral y entonces hace curso de perfeccionamiento. Justamente la palabra de Dios nos va a alentar por medio del apóstol Pablo en el día de hoy a que nosotros también podamos perfeccionar en nuestra vida. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de perfeccionar en nuestra vida? Vamos a ir en primer lugar para ver que la palabra de Dios usa la palabra perfecto de dos maneras diferentes. Y para esto vamos a ir en primer lugar a la carta que el apóstol Pablo también escribe, pero en este caso a los filipenses. Les invito a que puedan buscar en su Biblia Filipenses capítulo 3 y vamos a comenzar la lectura a partir del versículo 12. Filipenses capítulo 3 versículo 12. Dice así la palabra de Dios: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Cuando uno mira cómo comienza el apóstol Pablo en este pasaje y cómo luego en el versículo 12 y luego cómo habla en el versículo 15, pareciera una contrariedad. Porque en el versículo 12 él está diciendo ni que yo sea perfecto. Sin embargo, luego en el versículo 14 dice, en el 15, perdón, dice todos los que somos perfectos. Y aquí nos está mostrando la forma en que se utiliza en la palabra de Dios la palabra perfecto. Uno tiene que ver la del versículo 12. Él dice ni que ya sea perfecto. Esto justamente tiene que ver con el significado que hablábamos recién de la palabra perfecto. Es decir, de tratar de completar, de hacer acciones para completar algo que el Señor quiere completar en cada uno de nosotros. Esto tiene que ver con justamente alcanzar la madurez espiritual. Esto es lo que tiene que ver con que el Espíritu Santo, que es el que lleva y el que perfecciona la vida del creyente, justamente desde la persona, desde que aceptó a Cristo como su Salvador personal, con las enseñanzas de las Escrituras, para llegar a la madurez y que pueda dar en esa madurez el fruto del Espíritu Santo, como ya en otras oportunidades hemos podido ver. Pero también utiliza la palabra perfección en lo que tiene que ver con la obra de salvación que el Señor Jesús ha hecho sobre nosotros. Por eso, en el versículo 15, habla y afirma todo lo que somos perfectos. Aquí está hablando no de nuestros actos, no de nuestra madurez, sino del acto de lo que Cristo hizo en nuestra vida. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, Él nos limpió de todos nuestros pecados. Nos ha perdonado de cada uno de ellos. Y no solo lo que hemos hecho, lo que hacemos, sino también lo que vamos a hacer hasta que vayamos al cielo. Por eso Él nos presenta perfectos delante del Padre. Aquí el apóstol Pablo nos llama los que somos perfectos. Es decir, aquí no está hablando de lo que nosotros hacemos o si hemos alcanzado la madurez espiritual o no, sino que está hablando de la obra que el Señor Jesús ya ha hecho por cada uno de nosotros y por eso ya tenemos un lugar reservado en los cielos. Pero hoy nos dice perfeccionaos.
No tenemos que hacer nada para perfeccionar en lo que tiene que ver con la salvación, porque la salvación ya es un regalo de Dios, ya Jesús la alcanzó para cada uno de nosotros allí en la cruz del Calvario. Lo que sí nos llama a perfeccionarnos ¿en qué? Justamente en la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en cada una de nuestras vidas para alcanzar esa madurez. Por eso vamos a ir ahora, una vez que ya hemos visto los dos tipos de perfección de lo cual habla la Biblia, a cuál es el fin de la perfección y por qué Dios quiere perfeccionar cada una de nuestras vidas. Y vamos a ir a otra carta del apóstol Pablo, pero en este caso la que escribe a los Efesios. Así que les invito a que ahora tomen su Biblia y vayan a Efesios, pero en el capítulo 4. Vamos entonces a Efesios capítulo 4. Allí vamos a encontrar el título que dice la unidad del Espíritu. Por eso es importante volver a recalcar que cuando nosotros hacemos algún tipo de perfeccionamiento, buscamos a personas con la especialidad, personas mejores preparadas que nos puedan entonces enseñar de qué manera mejorar en aquellos que queremos ser perfeccionados. Cuando hablamos espiritualmente, justamente quien tiene todos los conocimientos y todo el poder para hacer en nosotros alcanzar esa madurez es el Espíritu Santo de Dios. Y nunca debemos olvidar que Él está en nuestras propias vidas desde que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Y justamente el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Efesios, le está hablando en todos los primeros versículos de este capítulo 4 de la unidad. Por eso allí comienza hablando de la unidad del Espíritu. Por eso él va a decir: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno a la vocación por la cual fuisteis llamados. Es decir, el Señor Jesús nos llamó y nos apartó a ser santos, es decir, nos apartó del mundo y del pecado, que era un poco la preocupación por la cual Pablo también fundamenta en la segunda carta de los Corintios aquella salutación que vamos a estar viendo durante todos los domingos de mayo. Pero ahora, aquí a los Efesios, está hablando de que cada uno de nosotros, los que tenemos a Cristo como nuestro Salvador personal, debemos trabajar por la unidad en el Espíritu. Es decir, todos somos, dice, como aquí dice, pertenecemos a un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, y un espíritu, como el versículo 4. El versículo 3 nos dice que tenemos que ser solícitos en guardar esa unidad, y así va hablando de cada una de las cosas hasta que sigue avanzando y va a hablar de los dones espirituales. A partir del versículo 11 va a empezar entonces a hablar, y en este pasaje y en otros pasajes tenemos, y en otras oportunidades se ha podido hablar también de los dones espirituales, y aquí va a mostrar cómo estos son los que el Señor ha puesto en cada una de nuestras vidas, esas capacidades que el Espíritu Santo ha puesto desde que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador en nuestras vidas, justamente para poder perfeccionar, para que pueda ser madurez, para que pueda haber madurez espiritual en cada una de nuestras vidas. Vamos a comenzar entonces la lectura allí en Efesios capítulo 4, a partir del versículo 11, donde la Escritura dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Recuerden que hay otros pasajes que también tiene una enumeración de los dones espirituales. Y luego dice, ¿para qué? ¿Para qué Dios ha constituido los dones espirituales o ha dado los dones espirituales a sus hijos? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso qué importante que es el que notemos de que Dios dice que ha dado a cada uno diferentes dones. Algunos tienen el mismo que otro, pero la diversidad de dones que Dios ha dado a cada uno según su capacidad, como también el Señor Jesucristo enseñó, es justamente para perfeccionar. Qué interesante es ver que puedo perfeccionar en la madurez del conocimiento del Señor, viendo u obteniendo del trabajo que los hermanos pueden hacer.
Los diferentes hermanos en el ejercicio de sus dones espirituales pueden hacer y construir y ayudar a perfeccionar a los demás en la obra del Señor. Qué maravilloso es que dice que en primer lugar los dones han sido dados justamente con el fin de perfeccionar. ¿A quién? A los santos, es decir, a los hijos de Dios, a aquellos que tienen a Cristo Jesús como su Salvador personal. ¿Para qué? Para justamente la tarea espiritual, el ministerio. ¿Justamente para qué? Para que todo el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, pueda crecer, pueda edificarse. Y luego el versículo 12 dice, al fin de perfeccionar a los santos, y en el 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí habla de un varón perfecto. Cuando habla de un varón perfecto, no está queriendo decir que solamente los hombres pueden ser perfectos, sino que aquí está utilizando la palabra varón para decir que los seres humanos como usted y como yo, podemos ser perfectos delante de Dios. Seres que tenemos tantas imperfecciones, que tantas veces nos equivocamos, que tantas veces hacemos las cosas en forma incorrecta. Sin embargo, dice que Dios, que podemos ser varones, mujeres, seres humanos maduros, seres humanos que puedan alcanzar el máximo desarrollo espiritual. Ya hemos visto que Dios lo quiere de cada uno de nosotros para que cada uno de nosotros podamos ser herramientas útiles para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora aquí dice que para que esto sea posible, tenemos que llegar a la unidad de fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, aquí en otras palabras lo que está diciendo es, ¿por qué debemos conocer a Jesús? Bueno, conocer a Jesús para saber cómo es Él, pero también para ser similares a Él. Por eso una de las primeras ordenanzas que el Señor nos ha dejado después que recibimos a Cristo como Salvador personal es poder identificarnos con Cristo por medio de ¿qué? Por medio del bautismo. El poder testificar a todos los que nos rodean que dejamos la vieja manera de vivir y queremos vivir la vida de Cristo identificándonos con Él en su muerte y en su resurrección. Y queremos vivir una nueva vida para Él. Por eso qué importante que es que este perfeccionamiento que tiene que ver con justamente el ejercicio de los dones espirituales guiados por el Espíritu Santo es para la edificación del cuerpo de Cristo, pero esa edificación tiene que ser en similitud a la persona de Cristo, justamente al Hijo de Dios, porque Él sí es un varón perfecto. La perfección en Cristo no habla de la salvación porque Él no necesita, Él es un ser eterno, Él es el que ha dado la vida y Él ha entregado su vida por nosotros para que nosotros la podamos tener. Él no necesita madurar espiritualmente porque Él es espíritu y en su persona está el Espíritu Santo de Dios. Pero cada uno de nosotros que hemos sido arrancados, sacados del pecado y de la muerte, necesitamos cada día crecer un poco más para tratar de alcanzar esa madurez que Dios quiere que cada una de nuestras vidas tenga. Por eso, estos dones que Dios nos ha dado para perfeccionarnos en el cuerpo de Cristo, para que lleguemos a la unidad de fe, para que conozcamos cada día más a Jesús. ¿Para qué? Para ser símiles a Cristo. Y es la única forma de poder alcanzar a ser un varón, una mujer perfecto, es decir, alcanzar una madurez espiritual a la medida y plenitud de Cristo. Y luego va a seguir el versículo 14. ¿Por qué necesitamos perfeccionar? ¿Por qué necesitamos crecer espiritualmente? Y allí el apóstol dice con toda claridad, para que ya no seamos niños. Para que ya no seamos niños. ¿Por qué? Dice que los niños que son fluctuantes, es decir, a veces estamos bien, a veces estamos mal, a veces hacemos cosas que dan gloria a Dios,
pero a veces podemos llegar a hacer cosas que en vez de dar la gloria a Dios, perjudican el nombre de Dios. Cuántas cosas estamos viendo actualmente de aquellos que utilizan el nombre de Dios por medios egoístas para alcanzar tal vez fama o dinero de aquellas personas que puedan estar pasando por una necesidad espiritual o económica. Dios nos ha llamado a otra cosa. En primer lugar nos ha llamado justamente no solo para darnos la vida eterna, sino para que cada uno de nosotros, en ejercicio de los dones espirituales que nos ha dado, podamos cada uno de nosotros ser como los ladrillos que hacen una construcción y uno al otro adherido a una pared van construyendo y van dando fortaleza a ese edificio. Dios quiere que cada una de nuestras vidas pueda ser justamente parte de esa construcción que es la iglesia de Dios, porque justamente la iglesia de Dios es el mismísimo cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es porque Él es la cabeza. Él es el que con su espíritu hace que cada una de nuestras vidas puedan madurar y crecer. Un niño, hay muchas cosas que todavía no puede entender, hay muchas cosas que no comprende. A veces se mete en peligros que un adulto no se metería. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado a entender esos actos de peligrosidad que hasta pueden atentar contra su vida. Por eso qué importante que es que el apóstol Pablo habla muchas veces. De hecho a los corintios también le habló sobre que no les podía hablar como espirituales, sino como a niños. Qué importante que es que el Señor quiere que nosotros podamos perfeccionar los unos a los otros, pero siempre en el Señor. ¿Para qué? Justamente para no ser como un niño fluctuante. Un niño, o a veces podríamos hablar, porque tal vez no se usaba mucho ese término en aquel entonces, un adolescente que muchas veces tiene su cambio de humor tan fluctuante. Y a veces hay también adolescentes espirituales, ¿no? Que ante cualquier cuestión la rebeldía tal vez ocupa un lugar primario en la vida. Por eso aquí el apóstol, guiado por Dios, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Y quién es el que hace todo esto? Dice que es por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, justamente el Espíritu Santo nos ha dado algo que es un manual que es el manual para perfeccionar cada una de nuestras vidas, que es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios ocupa un lugar en nuestras vidas a diario, el Espíritu Santo nos va llevando a toda verdad. Él es el que nos va a ayudar a que podamos seguir indagando en las Escrituras y podamos seguir conociendo cada vez más cómo es Él, pero también cuáles son los consejos que Él tiene para cada uno de nosotros. Así como cualquier persona acude a un profesional para perfeccionarse, y este también le aconseja algunos títulos, algunos libros para poder leer. El Espíritu Santo es aquel que guía nuestras vidas para perfeccionar y nos ha dejado su palabra. Él es el que ha soplado a cada uno de los escritores, en este caso como hemos visto hoy reiteradamente al apóstol Pablo, para instruirnos y que nosotros cada día podamos indagar, conocer al Señor y podamos crecer. Miren, la madurez espiritual tiene una característica importante. ¿Cómo sabemos cuando alguien es maduro? Miren, la primera etapa de la vida es la etapa del niño. El niño necesita sí o sí que le den de comer. Cada uno de nosotros hemos sido pequeños. Cada uno de nosotros hemos necesitado que algún adulto, generalmente nuestra mamá, nos dé esa leche que hizo que empecemos a crecer cuando éramos muy, muy pequeños, totalmente indefensos. Si no hubiesen hecho eso con nosotros, no hubiésemos podido sobrevivir. Luego nos han empezado a enseñar a comer. Seguramente esos momentos han sido momentos de suciedad, donde era más lo que tirábamos fuera de nuestra boca que lo que ingresaba a nuestro cuerpo, pero eso se fue perfeccionando. Eso fue avanzando de tal manera que en un momento aprendimos a comer por nosotros mismos, pero aún así alguien nos hacía la comida.
Cuando se llega a la madurez es el momento donde no solamente nosotros podemos hacer esa comida, sino que también podemos dar de comer. Por eso el apóstol dice, no pueden seguir siendo niños, no pueden seguir siendo aquellos que continuamente necesitan de alguien que esté al lado de ustedes dándole de comer y enseñándoles a comer, sino que ustedes mismos en el Señor y en la palabra de Dios deben indagar. ¿Para qué? Para aprender a comer por ustedes mismos. Esta es la importancia de cada día estar junto a la palabra de Dios, como cada día también alimentamos nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque justamente el Señor quiere utilizar en ese perfeccionamiento una madurez que pueda ayudar a otros, que en primer lugar pueda dar de comer a otros, primero a nosotros mismos, claro que sí, pero también a otros, que podamos nosotros ser aquellos que una vez fuimos niños, pero que ahora podamos de comer a aquellos que son niños. ¿Para qué? Para que ellos también de a poco puedan perfeccionarse en el Espíritu Santo para ser justamente también de alimento para otras personas, justamente para el crecimiento del cuerpo de Cristo, como dice aquí las Escrituras, y no ser llevados por doctrina de error. No ser llevado por conocimientos filosóficos vanos, ni por teorías de la vida, ni por formas de manejo del cuerpo, ni de tantas cosas que hoy se ven en nuestro alrededor, sino que nuestras vidas estén fundamentadas en la palabra de Dios única y verdadera. Y en último lugar dice aquí, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí lo que está diciendo es que no hay perfeccionamiento si no se hace con amor. Podemos ser las personas más preparadas en una actividad. Por eso el mismo apóstol, cuando le escribe a los Corintios, dice, yo me puedo preparar de poder hablar cualquier lenguaje. Yo podría desarrollar mi fe de que traslado un monte a un otro lado, pero si no tengo amor de nada me sirve. El perfeccionamiento real es aquel que hago por amor a Dios, pero también por amor a mis hermanos. El perfeccionamiento real que Dios quiere en nuestras vidas, la madurez espiritual real, es cuando el fruto del Espíritu Santo en todos sus ámbitos está completo en nuestras vidas, y el amor es uno de ellos. El mismo apóstol podía decir que sobre todas las cosas el principal es el amor. Por eso el apóstol Pablo tiene que decirlo y lo repite en todas sus cartas. En algunas cartas tiene que ser un poco brusco por algunas cuestiones que se hacía, pero siempre podía demarcar que sobre todas las cosas el amor de Dios debe ser el objetivo principal. Y por eso aquí dice, sino que siguiendo la verdad en amor. No utilizar la verdad, ni el conocimiento, ni el perfeccionamiento por un egoísmo o por un renombre personal, sino para la edificación de la iglesia de Dios, justamente por amor a Dios, pero también por amor a los que nos rodean. Nunca olvidar que todo es el cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza, de quien todo el cuerpo, dice el versículo 16, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué bueno que es que, aunque no nos podamos juntar bajo un mismo edificio, el Espíritu de Dios nos junta igualmente en nuestros hogares, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de nuestro hogar. Cada uno de nuestros hogares es una morada del Espíritu Santo, como son nuestras vidas, desde que Cristo entró en nuestro corazón. Y qué bueno que desde allí aún todo el cuerpo puede estar unido, y que cada actividad de cada uno de nosotros como miembros de Cristo podemos seguir ayudando en el crecimiento y en la edificación del cuerpo de Cristo, pero siempre en amor. Tengamos una oración para poder ir terminando. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque un día mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Gracias porque Él hizo la obra así en la cruz.
Gracias porque Él nos presenta perfectos delante de ti. Pero gracias también, Señor, porque a partir de ese momento el Espíritu Santo ha traído a nosotros y ha puesto en cada uno de nosotros dones espirituales para que podamos ir perfeccionando nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida sea un constante perfeccionamiento hacia la madurez que tú quieres de cada uno de nosotros. Bendice cada uno de los hogares, bendice cada uno de los hermanos en el lugar donde ahora mismo están, bendice a cada una de las familias. Bendice nuestro país, nuestras autoridades, y que en cada conexión que hagamos, en cada momento que podamos comunicar algo por las redes o por los mensajes que mandamos, pueda haber en ellos el deseo de perfeccionarnos en amor como tú quieres de cada uno de nosotros. Por eso, Señor, que tú estés bendiciendo a tu iglesia en cada hogar, en cada lugar de este planeta. Y que podamos ser luz y podamos crecer para tu gloria y para tu honra y para que tu iglesia siga creciendo y fortaleciéndose en ti. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano, a cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios por la palabra que hemos podido escuchar y también a nuestro hermano Pablo por toda la preparación que ha tenido, y también a todos los hermanos que han estado participando en la reunión con las alabanzas y también con el momento de canto. Y también agradecer especialmente a los hermanos que se están tomando el tiempo de poder grabar todos estos videos, poder editarlos y también poder subirlos a YouTube en tiempo y forma para que nosotros también podamos ser bendecidos. Tenemos ahora los motivos de oración. Recordamos que el día miércoles a las 8 horas tenemos la reunión de oración, también por este mismo medio. Recuerden que cualquier motivo de oración que se quiera agregar a las placas que estamos pasando, por favor, poder mandármelo a mí, Enzo García, para también poder tenerlos. Mantengámonos informados, hermanos, de todo lo que nos está pasando. Y también comentar que estamos realizando las reuniones de jóvenes cada segundo y cuarto sábado con hermanos de otras iglesias y también con un momento de alabanza. Y también pedimos oración por la actividad que se está haciendo con los adolescentes, que también estamos realizando por medio online, algunos sábados también por medio de videollamadas con los chicos, así que también pedimos oración por esta actividad. Que Dios los bendiga, hermanos. Estamos todos en contacto y sintiendo el amor del Señor y de cada uno de los hermanos en donde quiera que estemos. Que estén muy bien y muchas bendiciones, hermanos.